Pero desde la histórica e heroica Piribehuy, estamos en el templo del Ñande Yaraguazú, o Dulce Nombre de Jesús. Dos nombres tiene esta iglesia de influencia franciscana. Es una ciudad más que histórica, conocida anteriormente según los libros de historia como paraje. Era el paraje obligatorio de los transportadores, de las carretas de hierba mate que venían de la zona de Caguazú y paraban en esta zona en su ida a los distintos puntos de la República. También porque heroica, porque Piribehuy se defendió a sangre y espada contra las fuerzas aliadas al mando del general Mena Barreto y el famoso conde de Deu, que haciendo ya la persecución al mariscal López, rodeó la ciudad. Todas las fuerzas nuestras que aquí estaban defendieron este punto estratégico de nuestro querido país. Fueron crueles, quemaron a gente viva en el famoso hospital de sangre que está aquí en la ciudad, más de 600 personas dentro, en forma cruel, han degollado a paraguayos aquí. Fue pero más que cruel, batalla. Porque se dice que el conde de Deu, en venganza por la herida mortal que tuvo el general Mena Barreto en aquel entonces, se vengó de todos los paraguayos que habitaban Piribehuy. Esta fue la tercera capital que tuvo la República. Luego la segunda fue Luque, como ustedes se recuerdan. Por recibirnos en este bello e histórico templo del Ñande Yaraguazú. Oh Dulce Nombre de Jesús. Me estabas comentando que el nombre de Piribehuy tiene varios orígenes. El más común era que era la planta del pirí, que flotaba por el río Piribehuy en cantidad. Entonces los lugareños de la época lo llamaban por esa planta, ¿verdad? Sí, que venía flotando por el agua. Ya viene de la época de los guaraníes, más o menos. Sí, la época de los guaraníes. Y también habla otros historiadores que también por el tema del frescor de la zona de Piribehuy producía escalofríos del viento. La historia de Piribehuy abarca de nuestros orígenes, que podíamos muy bien remontarnos allá por el mapa del siglo XVI. Encontramos de que nuestro Piribehuy antes era Valle de Piribehuy, o sea que antiguamente los indígenas le llamaban valle a los lugares. De ahí viene el Valle de Piribehuy, Valle de Pirayú, Valle de Capiatá, de las Salinas, o sea, todo era por zonas. En esa época, esta zona, en este valle, existía una posta, un lugar de descanso. Para poder mejor explicar, podríamos decir que había un ranchito en donde vos venías sí o sí obligatoriamente a descansar para continuar viaje. O sea, había una posta obligada donde vos tenías que venir a descansar y después continuar viaje. Y en esa época existían los indígenas acá en esta zona, los indígenas Guazurocay, el Mirandá y el Yaracrecó. Y había un camino muy antiguo acá donde estaba el camino, el famoso camino de los el Tapé Avirú, el camino de los indígenas, donde estaba este cacique Yaracrecó, que eran los primeros pobladores en esta zona. Y dice que cuando pasaban acá los viajeros, tanto los troperos, los carreteros, o sea, cuando pasaban tenían que dejarle un cigarro o golosina encima de un poste, porque si no le asaltaban, o sea, le robaban sin ser visto, dice. O sea que de aquel tiempo nosotros tenemos esa fama, dice, o sea que esto existía antes ya. Entonces, ¿qué pasa? Después nomás pasó a ser esta zona, la zona de Piribehuy. Del valle pasó a ser Piribehuy por el cauce que tenemos acá, o podríamos decir el arroyo, que antes era río, el arroyo Piribehuy, que en aquella época, en tiempos antiguos, dice que medía 100 metros, hoy lo más ancho es 20 metros nomás, o sea que nos encontramos de que ecológicamente estamos perdiendo también, o sea que
Acá nosotros aparece esta población en una forma extraordinaria nomás, ya de posta pasa a ser el lugar, esta capilla, que llegó a ser un curato, o sea, un centro religioso. Tenemos que recordarle siempre a la gente que acá no fue reducción, sí existió en tiempos las reducciones, por eso Sousa Cavada dice que fue el que hizo Yaguarón, Pirigüí y Emboscada, o sea, sabemos bien que él que la construyó y hizo estos retablos. Entonces tenemos esa historia y nos encontramos ante una situación de que, en otra palabra, en una forma natural apareció este lugar. Primero una posta, después una iglesia, un templo y después aparece prácticamente el poblado. Porque según los registros que hace poco nomás a través del municipio investigaron, y el más cercano que podría ser el fundador nos encontramos con Martín Ledesma del Valderrama, 1636, el 8 de marzo dice. Entonces, bueno, coincide eso también, pero en la otra historia que nos cuenta que fue una forma natural nomás, que fue poblándose. Después pasaron los años, después este templo, esta iglesia, pasa a ser un centro religioso, como le decía, un curato, y de mucha veneración, o sea, era un yaguarón chiquitito, eso es lo que podemos ver. Gaspar de Medina es el que nos cuenta, encontramos de que él a través de un milagro que se curó, que llegó a ser prácticamente este templo, esta iglesia. O sea, agrandó más, porque era una capillita, no una pequeña, Santo Arendano nosotros le decimos, después pasó a ser un templo grande. Y estamos hablando posiblemente en tiempo de las reducciones, porque si fue hecho en tiempo de Yaguarón y Emboscada, entonces nos encontramos, sí. Después porque pasaron los años y este templo también en tiempo de la guerra fue el tiempo en donde se utiliza como fortín, el centro del combate. Y estamos hablando ya después de 4 años de haber peleado de la Triple Alianza. Sabemos bien que en el 1864 comienza la primera batalla en Mato Grosso, después Corriente Uruguayana, después la siguiente Humaitá, y después viene Piquizirú, ya cerca de Asunción, y cuando ahí están en el desembarco en Asunción de los invasores, es que comienza la campaña de las cordilleras, y termina con la muerte de Mariscal López allá en Cerro Corá. Nosotros estamos prácticamente recordando entonces en el año 1869, el 12 de agosto recordamos nosotros nuestra fiesta patria, el día que acá nos masacraron, mejor dicho, el genocidio acá comienza, después de 4 años de haber peleado, le esperamos al invasor, no con una mentalidad de defender la patria, sino ya para morir por la patria. Prácticamente eso es lo que sucedió acá. Sí. El paraje obligado, si vamos a llamar, era una posta, o sea, era una forma de un hospedaje, un mercadito en donde vos venías a surtirte, a alimentarte, a provistarte y continuar viaje después. De acá de Pirigüí era que podías surcar a diferentes lugares. Bueno, en cuanto a la historia de la iglesia, sabemos bien que remontámonos en el tiempo de prácticamente, estamos hablando siglo XVI, XVII, en cuanto a esta imagen que tenemos acá del Cristo fue traído de otro lado. O sea que esta imagen posiblemente es de un lugar llamado Santiago de Jerez, no de Jerez de España, sino Santiago de Jerez, la primera, la segunda, Ciudad Real o la Villarrica del Espíritu Santo, dice. O sea, sabemos bien entonces que Villarrica se mudó 7 veces, por eso le llaman ciudad andariega. Y cuenta la leyenda, la historia o el cuentito, podemos decir, que esta imagen dice que en plena batalla, cuando estaban peleando contra los mamelucos banderantes, transmigraron, dice, estos misioneros corrieron de estos y por el al norte, dice, por el río Paraná, o sea, subieron para arriba, allá por Pedro Juan Caballero fue agarrado preso los que llevaban el bulto y quedó el bulto sin el dueño, en un vacapié, en un cuero crudo, o sea,
fue encontrado este bulto, dice, por los carreteros, por los, podríamos decir, estos que iban a traer la hierba. Y aparece en Capillacue, a 18 kilómetros de acá tenemos un lugar que se llama Capillacue, o sea, la frontera con Paraguarí. Y ahí prácticamente pasa a llegar acá en el templo, o sea, en este lugar que era un paraje obligado, por un milagro de que era tan pesado cuando le alzaron en la carreta, es que se queda acá. Entonces, de aquella vez queda esta imagen en este lugar. Esta iglesia podríamos decir que es una iglesia franciscana 100%. ¿Por qué? Porque tenemos los santos franciscanos. A mi espalda pueden encontrar las imágenes. El que está arrodillado es San Francisco. El que tiene la llave es San Pedro. El siguiente, el que tiene la espada en la mano, es San Pablo. Y el que tiene la banderita, Santo Domingo de Guzmán. Y arriba en el ático, según la arquitectura, a la parte de arriba, hay un angelito. Ese es el serafín de San Francisco. Y los santos bíblicos, la Virgen de los Dolores, o sea, Mamá María, el centro, el Cristo crucificado, y al costado San Juan el Menor, el que estaba también el día de su crucifixión. O sea, tenemos en el retablo, en el altar que comúnmente dice nuestra gente, los santos franciscanos. Por lo tanto, por eso decimos que es un retablo franciscano, una iglesia franciscana, y es un arte barroco mestizo, le decimos. ¿Por qué le llamamos arte barroco mestizo? Porque tenemos toda la parte de los ornamentos, podrían ser los dibujos, una parte de europeo. La hoja de acanto, esa hoja enorme que se ve arriba, esas son las hojas de acanto de Europa. Y después abajo pueden encontrar los diferentes frutos y flores que son de acá, de esta zona. Está la flor de Mburucuyá, el jazmín, o sea que hay varias flores y ornamentos que representan lo que es el paraguayo, o sea, lo nuestro. Entonces, por eso que le decimos mestizo. Los angelitos también pueden fijarse, van a encontrar que a los rasgos son más indígenas que europeos. O sea que sabemos bien que el europeo que viene, los misioneros hacían con los colonos y indígenas. Por eso que uno implanta prácticamente su rostro. Lo que uno hace, también hace lo que va tallando. Entonces uno encuentra, y muy bien, esos angelitos van a encontrar de diferentes colores. Sí, el niño Atlante, eso también pueden fijarse debajo de cada columna, que es el que identifica el arte barroco por el torneado. Abajo tenemos el niño Atlante, prácticamente, que el niño Atlante quiere decir que ataja. Y pueden fijarse, el niño Atlante franciscano, muy bien se nota que tiene mano grande, cabeza grande y extremidad corto. O sea, ¿qué podemos decir con eso? Entendido en dibujo, en pintura o en escultura, se ve bien ahí que la imagen está hecho a la vista nomás, no se usó ahí el canon del cuerpo humano, está desproporcionado, ¿sí? Por eso decimos que es una imagen auténtica y original de arte franciscano, porque a ellos no les interesó mucho la perfección.
la bella, heroica ciudad de Piribehuí. Nuestro equipo maravilloso recorriendo el Paraguay, desde la iglesia Ñan de Yaraguazú